el hecho de no expresarnos abiertamente y ser honesto de la forma que nos sentimos por el trato que creemos que Dios nos está dando. A menudo nosotros solo elegimos salmos que son de culto de adoración, que reflejan cierto estado de ánimo ideales. Todo esto le quita el sentido de la verdadera adoración al culto. Sin embargo, fíjese de la manera que el salmista inicia el Salmo 44 y lo hace el escritor resaltando las maravillas, las obras que Dios había hecho en el pasado. Eso denota una confianza en Dios, en su mano poderosa, a pesar de la situación crítica que estaba pasando en ese momento. Hola amigos queridos, bendiciones para cada uno de ustedes. Una vez más, vamos a estudiar el libro de los Salmos. Vamos a ver en este día cómo agarrar confianza en tiempos difíciles leyendo el libro de los Salmos. Todos los cristianos, sin lugar a duda, entienden acerca de momentos de desesperación y sufrimiento. Y es simplemente porque lo han vivido. Hay momentos que uno se pregunta, ¿qué hace el Señor? ¿Por qué el Señor permite estas cosas? Lo mismo ha de haber pasado con los salmistas, con los que escribieron los salmos. Teniendo una oración insípida, una oración infructuosa, cuando no somos honestos, entonces nos volvemos esclavos, escuche bien, nos volvemos esclavos de nuestras emociones. ¿Qué nos dice el Salmo 44 que puede ser relevante para todos los cristianos en todas las épocas? Voy a leer dos textos de este Salmo, el primero y el último, pero luego le voy a hablar un poquito sobre él. Por ejemplo, el versículo 1 dice, oh Dios, con nuestro oído hemos oído, nuestros padres nos han contado la obra que hiciste en sus días, en los tiempos antiguos. Y fíjese cómo termina el versículo 26. Levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. En este salmo encontramos una recopilación de acontecimientos. El salmista está narrando los sucesos que sus padres contaban a través de un recurso que es muy antiguo en los pueblos de Mesopotamia, que era la tradición o es la tradición oral. Y a través de la tradición oral se pasaban las historias de padres a hijos. Iba así corriendo a través de las generaciones. Y este salmo es una evidencia de eso. Pero muestra cómo Dios fue poderoso en algún momento, beneficiando al pueblo de Israel, y cómo luego Dios como que se desentiende del pueblo y le pasan muchas cosas desastrosas al pueblo de Dios. Y en ese momento, el salmista escribe en el Salmo 44, oye, ayúdanos, Señor. Versículo 26, levántate para ayudarnos y redímenos por causa de tu misericordia. Estas restricciones que nosotros tenemos de no ir a lecturas de los salmos que manifiestan la angustia, la desesperación, el fracaso humano, nos da un reflejo de nuestra incapacidad de nosotros enfrentarnos a la realidad, a las oscuras realidades que vive el ser humano. Fíjese cómo nosotros actuamos, que a veces cuando estamos viviendo una situación en la cual creemos que Dios nos trata injustamente, en esos momentos no nos sentimos tan apropiados para expresarnos públicamente por las cosas que Dios hace por nosotros. De paso, a veces no nos sentimos hasta a gusto para ir donde Dios y orar de una forma privada, reclamando a Dios todo lo que estamos pasando. El hecho de no expresarnos abiertamente y ser honesto de la forma que nos sentimos por el trato que creemos que Dios nos está dando, todo esto le quita el sentido de la verdadera adoración al culto, de la verdadera adoración a la forma personal de acercarnos a Él. Teniendo una oración insípida, una oración infructuosa, cuando no somos honestos, entonces nos volvemos esclavos, escuche bien, nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Y por tal razón, entonces, esto hasta miedo nos da acercarnos a Dios y expresarnos. Esto nos impide ir a Dios con seguridad y con confianza
para mostrarle nuestro corazón a Dios, el cómo nos sentimos, nuestros sentimientos. Orar con los salmos nos da la seguridad de que cuando oramos o adoramos, no tenemos que ser censurados o negar lo que estamos sintiendo en nuestra propia experiencia. Orar con los salmos nos dará una experiencia maravillosa, y es que allí vamos a encontrar palabras que por nosotros mismos o oraciones que por nosotros mismos no podremos, no nos va a salir. Y los salmos nos ayudan. Por ejemplo, eso es el Salmo 44, 18 y 19. Qué fuerte, ¿no? Sin embargo, fíjese de la manera que el salmista inicia el Salmo 44 y lo hace el escritor resaltando las maravillas, las obras que Dios había hecho en el pasado con sus antepasados. Entonces, eso denota una confianza en Dios, en su mano poderosa, a pesar de la situación crítica que estaba pasando en ese momento. Pero a pesar de ello, vemos cómo el pueblo de Dios sigue sufriendo. Hay una lista grande de ayes, o sea, de gritos, de lamentaciones, de clamores por las situaciones difíciles y dolorosas que a veces hay que enfrentar. No obstante, incluso en medio del dolor, en medio de la angustia y de la situación difícil que estuviera viviendo el salmista, él clama a Dios diciendo: redímenos a causa de tu constante amor. Es decir, que incluso en medio del problema, del dolor, de la angustia, el salmista sabe que en su amor y su misericordia, Dios puede ayudarlo. Bueno, amigos queridos, eso ha sido todo por hoy. Ojalá que este video te haya ayudado. Si tienes algún momento de dificultad, algún momento de crisis, Dios pueda ayudarte. Confía en Dios. Dios no te ha abandonado. Tú no estás solo. Aunque estás pasando por un momento de dificultad, te recomiendo leerte el Salmo 44. Lee algún otro salmo que pueda ayudarte a salir airoso en medio de la dificultad. Recuerda que esté pasando lo que esté pasando y no entendamos lo que está pasando en nuestro alrededor, Dios quiere ir en rescate de nosotros. Esperemos que pase el proceso, pero Dios al final es quien tiene la última palabra.